Muy bien, el servicio de registro civil se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, pese a una serie de situaciones que, bueno, vamos a decirles, dan muchas dudas y despiertan enormes susceptibilidades. Para hablar de este tema hemos invitado al diputado Ingvar Ellefsen de Comunidad Ciudadana. Lo habíamos tenido por Zoom, ahora está en vivo. Muchísimas gracias, bienvenido además. Un gusto realmente poder estar en vivo en tu programa, es lo que yo estaba esperando, realmente agradecido y presto para responder. En relación a esta denuncia que hice, alteración de datos en el Ceresi, alteración que afecta la vida civil de las personas a las cuales se están alterando sus datos y qué efecto tiene sobre terceros. La gravedad del problema es lo que me gustaría ahondar en tu programa, si se puede. Claro que sí. A ver, comencemos a tipologizar. ¿Cuántos tipos eventualmente de cuestiones anómalas se han identificado? Mira, ahorita el tribunal está hablando de 50 anomalías. 50 anomalías que tienen que ver con un servidor, con una persona y una identificación. Sí, pero se tiene conocimiento extraoficial. Calcula que esto ha llegado a mi oficina a través de un sobre con un montón de denuncias. Se tiene conocimiento extraoficial que muchos servidores han sido alterados fuera de horario de oficina o en las vacaciones de los funcionarios. Esto significa que hubiera habido una persona o varias personas que tienen la identidad de las personas que nos atienden y han agarrado y han alterado la información. ¿Te puedo explicar de qué se trata, si me lo permites? Claro. A ver, una persona casada, que fue el caso a través del que aparentemente descubrieron uno de los primeros casos, va y hace inscribir irregularmente su divorcio. Significa que no ha tenido un proceso regular de divorcio. O sea, la sentencia judicial que tendría que... Porque tienes una sentencia judicial que te dice ya estás divorciado. Sin sentencia, sin procedimiento, se va directamente a inscribir el divorcio. Significa que la señora, la esposa, no sabe que se ha divorciado, no recibe pensiones, no se ha dividido los bienes. Si tienen hijos, esos hijos no tienen asignación de pensiones. Terrible. Eso significa una alteración de datos. Vamos a otro ejemplo, si me permites. No, claro que sí. Si me permites otro ejemplo. Una persona a la cual se viera inscrito y hubiera dicho, mi papá es, hablemos de alguien conocido, mi papá es Carlos Palenque. Y entonces se inscribe a su papá Carlos Palenque sin ninguna prueba, simplemente alterando datos. Entonces, inmediatamente puede agarrar y molestar a la familia Palenque y pedirles parte de los bienes que les corresponde. Y sin que tenga ninguna sanguinidad de por medio, sin que tenga nada. Significa alteración de datos que afecta las herencias, porque esa persona que ya está inscrita con ese nombre va a poder ir a reclamar la herencia de ese padre, el cual ha hecho reconocer sin las pruebas suficientes. Eso significa la alteración de datos. Ahora, si han alterado el tema de defunciones, han alterado paternidades, han alterado matrimonios, están alterando nombres, entonces eso afecta a todo nuestro sistema jurídico en su conjunto. Es grave y el Tribunal Supremo Electoral tenía conocimiento de esto hace meses atrás. Esto es terrible. Se tiene un porcentaje, porque yo me imagino el Ceresi lleva adelante seguramente todo un volumen regular de este tipo de acciones. ¿Un porcentaje de más o menos de incidencia que hubiera tenido esta situación? No se tiene eso. Yo he preparado 5 peticiones de informe y las peticiones de informe tienen que ver con lo siguiente. Tienen que ver con cuál ha sido la situación de un vocal, que aparentemente se ha cambiado el nombre. Tiene que ver con cuántos servidores han sido detectados, si existían ya informes, como sostiene el denunciante que ha mandado a mi oficina, que ya en abril habían informes que se habían auditado allá adentro y no tomaron acción los del tribunal y la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Entonces hay una inacción. Y existe responsabilidad por inacción, por no detener esto que venía sucediendo. Tenemos que aquí sacar una conclusión muy precipitada pero real. Se supone que el Ceresi había intentado ser una solución a un sistema que estaba caótico, perforado por la desinstitucionalización, la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, la solución fue peor.
Yo me atrevo a decir que el problema es que la corrupción está entrando en todas nuestras instituciones. Y en todo caso al Tribunal Supremo Electoral se lo ha venido cuestionando en relación al padrón electoral. Sí. Y aparentemente son estos mismos funcionarios los que están ahora traficando con las identidades de las personas. Yo no voy a decir que todo lo que me escriba la gente sea cierto, sí, pero hoy día me escribe una persona ante esta noticia diciendo: aquí en mi pueblo existe, todos tenemos a 5 carnets y 5 identidades. Imagínate lo que me dice. No estoy diciendo que sea cierto, hay que investigar. Pero cuando tú alteras certificados de nacimiento, alteras carnets de identidad, estás alterando y estás generando más ciudadanos, estás generando una alteración en el padrón electoral. Pero lo que nos lleva ahora es lo que pasa con el ciudadano. Esta vez el que está siendo atentado es el ciudadano. A ver, iremos por partes. Esto podría tener una incidencia política también. Sí. Es decir, dependiendo del volumen, si estamos hablando que en una población pudiera haber gente que tiene 2, 3 carnets, ya podría tener una incidencia. Sí, esto afecta en lo político, afecta en lo electoral, afecta en lo civil, afecta en los bienes. En todo caso, hay una inacción del Tribunal Supremo Electoral. Yo lo que he pedido son estas 5 peticiones de informe. El día de hoy se han leído en la plenaria, o sea que van a salir en días más al tribunal y van a tener que empezar a responder en relación a cuán grande es el hueco que han generado en alteración de documentos. Esperamos que no sea mucho, que la detección y las denuncias estén llegando a tiempo, pero lo más grave es que a pesar de que habían denuncias y que existía conocimiento, la acción ha venido porque se filtró esta información, como se me filtró a mí seguramente en un sobre cerrado con todas las pruebas, se filtró a un medio de comunicación de Santa Cruz, a Valverde, y es Valverde el que denuncia e inmediatamente despiden a 20 funcionarios. Estos funcionarios no son aparentemente los comprometidos en el tema. Hay funcionarios que son los denunciantes, hay funcionarios que son los denunciados. En todo caso, en parte de las peticiones de informe, porque son un montón de preguntas, es quiénes son los denunciantes y si los denunciantes están recibiendo la protección que corresponde, la protección que el Estado le tiene que dar, y ver si son los denunciados los que se están retirando. Porque ahorita agarrar y responder tú o yo quiénes son los que están saliendo es a priori. Obviamente. Pero te puedo decir que en días más vamos a saber la información, porque tienen obligación de entregarme las pruebas, tienen obligación de entregarme todo. Es justamente una de las principales funciones que tiene un diputado nacional, es la fiscalización. Y fiscalizamos a través de estas peticiones de informe. El Tribunal Supremo Electoral sabe que una vez que lo recibe, tienen 10 días para mandarlos. Yo quisiera plantear escenarios porque regularmente lo hacemos. Yo quisiera ver 3 escenarios. El primer escenario naturalmente es el político. Es decir, cuando estamos hablando de que esto se ha producido en una instancia que debería tener un nivel de autonomía, digo del poder político particularmente, porque es un órgano independiente de los otros poderes, entonces aquí se va a actuar de alguna manera para tratar, me imagino, de condensar el impacto que puede tener esto como un espacio de corrupción. Yo creo que la sala tiene que tomar con seriedad este problema. Tiene que tomar con seriedad, 1, tienen que entregar las pruebas. 2, tienen que iniciar las acciones judiciales a quienes vieran alterado. 3, tienen que corregir el daño que se viera generado. Presumamos que es una persona o un consorcio delictivo que lo ha hecho. Entonces tienen que detener el proceso, tienen que auditar el proceso y tienen que rectificar las partidas como corresponde. ¿Por qué? Porque necesitamos credibilidad, necesitamos certidumbre, necesitamos saber que no nos alteran civilmente a través del Ceresi. Un primer escenario del político. Vayamos al jurídico. En el ámbito jurídico tiene que llevarse adelante todo un proceso, me imagino que en el ámbito penal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué transparencia podemos encontrar en un ámbito jurídico cuando el jurídico está sometido, o por lo menos visibilizamos un sometimiento del ámbito jurídico al político? Es el problema en el cual estamos. No podemos elegir autoridades judiciales porque el movimiento al socialismo se queda tosudo en una posición en la cual solo ellos pueden preseleccionar a las autoridades judiciales, y eso implica que cuando vamos a un juzgado, cuando vamos a la justicia,
presuponemos que esta justicia está manoseada por los políticos y por la corrupción. Entonces, por eso es tan importante este proceso que se intentaba hacer como ciudadanos de preselección de las autoridades judiciales, y no se está pudiendo hacer. Ahora, y el tercer escenario es la verdad de los hechos. ¿Realmente conoceremos esa verdad? Yo creo que no es fácil a veces saber la verdad. Yo creo que no es fácil porque, digamos, cuando yo hice esta denuncia, hice una denuncia porque llegó como parte de la documentación que involucraba a uno de los vocales. Sí. Y salí y le dije, bueno, salió esto del vocal, que es Daniel Atahuichi Quispe, que se cambió el nombre a Tahuichi Quispe. Y él argumenta en base al artículo 30 de la Constitución Política del Estado. Y ha salido a desmentir, a decir que ha mandado al Parlamento, que ha mandado a todo lado su cambio de nombre, que es legal y que yo me he equivocado y demás. Sí, pero en ningún momento yo he visto el proceso judicial de su cambio de nombre. Porque tiene que presentar esa documentación. Claro, o sea, él agarra y argumenta diciendo que ha mandado a la Asamblea en octubre, creo, o noviembre del año pasado, su cambio de nombre para que sea aceptado por la Asamblea por el cargo que tiene. Sí, pero no es la Asamblea la que le cambia el nombre. O sea, está jugando con su respuesta, está jugando para demostrar públicamente que tiene razón, pero no muestra en concreto el proceso y las pruebas que hubiera adjuntado, que se lo estoy pidiendo en una petición de informe. O sea, juegan a confundir a la información, a confundir a la prensa, a confundir a usted, ciudadano, sobre cuál es la verdad. Ahora, hay, o por lo menos se percibe, alguna decisión política del espacio gobernante en el ámbito ejecutivo y legislativo de llevar a clarificar este tema, sinceramente. Este en específico no he visto. De momento soy el único en el Parlamento que estoy golpeando con este tema y que va a afectar sobre lo que hubiera pasado en relación al padrón electoral. Pero creo que poco a poco una vez que recibamos las pruebas, vamos a conseguir que más autoridades políticas se sumen a esta cruzada de ver qué ha pasado con el Ceresi y qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral. Hemos tenido a raíz de las elecciones 2019, hemos tenido a raíz de las elecciones 2020, pero ahora esto es un tema concreto y se vuelve a abrir el tema y se abre nuevamente a lo político. Pero tenemos que pensar en ese ciudadano y en qué pasa con su seguridad jurídica. ¿Han aparecido personas afectadas por esto? Mira, quiero contarte cómo se dan cuenta supuestamente, sino que una persona a la cual había ido a que le alteren sus datos, había vuelto días después a preguntar qué día me he divorciado, cuándo me he divorciado. Claro, porque había alterado y se había olvidado cómo lo había alterado los datos. Entonces, a raíz de que van a preguntar sobre los fraudes que hacen, es que se descubren. Entonces, los funcionarios, no, usted empiezan a revisar y no coincide la información. Entonces, es así que viene sucediendo y es así que se va descubriendo. De momento, procedimentalmente, ¿ahora qué corresponde? Corresponde una auditoría de los servidores. Sí. Lo que dicen los denunciantes es que la alteración de la información fue fuera de horarios de oficina o cuando estaban de vacaciones, lo que significa que personas externas o que tienen los mismos pins o contraseñas son los que hubieran estado haciendo. En todas las oficinas públicas o en buena parte existen cámaras y se puede determinar quiénes han sido. Se tiene que hacer una auditoría y nuevamente rectificar las modificaciones que se hubieran hecho e iniciar acciones civiles y penales contra quienes hubieran incurrido en estos ilícitos. Ahora, porque para hacer esas adulteraciones deben haber elementos procedimentales en el Ceresi. Es decir, yo he terminado mi divorcio, sale mi resolución judicial o el dictamen jurídico y eso se tiene que presentar, debe haber papeles, un lugar de depósito también de eso. Sí, muchas personas seguramente por ahí recurren a esto por lo moroso que son los trámites judiciales. Sí. Y bueno, nos toca a la Asamblea entender esta parte y resolver y simplificar los procesos y para que sean más sencillos para las personas. Pero eso no les da derecho a alterar procesos judiciales y a alterar las cosas. En todo caso,
quien no tenga el documento legal, quien no haya ido a un juzgado, quien no haya seguido el procedimiento, seguramente va a ser susceptible a un proceso. Y seguramente también en la medida en que esto se haga más público comunicacionalmente, ahí van a haber personas que se den cuenta que están siendo afectadas por este tipo de situaciones. Así es, yo considero que hay mucha gente afectada, muchos niños que no les están pagando pensiones y porque no sabían que sus papás se habían divorciado porque nunca existió el proceso. O sea, no está bien. Y ese es el fondo de la denuncia y voy a seguir insistiendo durante todo el tiempo que sea necesario hasta que haya una reacción del tribunal. La única reacción ha sido del vocal del tribunal respondiendo en relación a su situación, diciendo que él ha seguido todos los pasos y demás. Sí, pero no lo ha demostrado. Lo único que él ha demostrado es que ha cambiado su título de bachiller, su libreta de servicio militar, su título profesional y la resolución que él tiene de su cargo que él ocupa, pero no ha mostrado el proceso y las pruebas que el proceso requerían para su cambio de nombre. Terrible. Diputado Igbar LC, muchísimas gracias por la gentileza. Lo volveremos a invitar para que pueda seguir trabajando este tema. Muchas gracias y espero volver a tu programa cada que me convoques y con distintos temas, seguramente, pero este tema no termina aquí, te lo aseguro. Recién empieza. Entonces hay el compromiso de poder seguir trabajando en este tema.